Saludos nuevamente. Continuando con el estudio de la parábola, en este momento graficando parábola en diferentes posiciones. Pues en el ejemplo anterior graficamos una parábola que abre hacia arriba, una parábola abriendo hacia arriba. Sabemos que la parábola pueden abrir en diferentes posiciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Les recordamos los elementos que debemos de tener en cuenta al graficar una parábola. Pues el vértice, mira el vértice en esa posición. Tenemos un punto llamado foco, que está separado a una distancia del vértice, a una distancia llamada P, esa distancia que nos dan ahí. Pero a esa misma distancia tenemos una directriz, una línea llamada directriz. A la misma distancia que separa el foco del vértice, a esa misma distancia separa el vértice y la directriz. La misma distancia, pues, si abre hacia abajo, como en este caso, y es la que me piden acá, pues tenemos el vértice en esa posición. Ahí tenemos un punto fijo llamado foco. Tenemos una directriz, ahí esa línea llamada directriz, que está separada a la misma distancia del vértice, que el foco. O sea, la distancia de vértice y foco es la misma distancia que del vértice a la directriz, y esa distancia se llama P. Entonces, en el caso de esta que abre hacia la derecha, pues el vértice es lógico que lo tenemos por aquí, el foco ubicado en esa posición, siempre dentro, y esa distancia que separa el vértice del foco, que le llamamos P, es la misma distancia de la línea llamada directriz, que cumple un papel importante en la parábola. Entonces aquí tenemos otra que abre hacia la izquierda, pues tenemos el vértice, pues la directriz y el foco están a una misma distancia del vértice. Si el foco está por aquí, entonces la directriz a una misma distancia que el foco. Entonces esas son las posiciones que debemos de tener pendientes, son las posiciones más frecuentes, esas cuatro posiciones, las que más abundan. Pues en el caso del ejemplo número 2, nos piden dibujar una parábola que abre hacia abajo abre, y tiene el vértice en el punto 0,5. Aquí está el vértice, ese es el vértice en 0,5, y el punto P es igual a 2. Si el punto P es igual a 2 unidades, entonces contamos 2 unidades hacia abajo, y ahí tenemos el foco. El foco está ubicado en 0,3. Está ubicado el foco. Entonces, vamos a ubicar la directriz. La directriz juega un papel importante. Entonces, la directriz está a la misma distancia que separa el vértice del foco, que es a la distancia del punto P. P vale 2. Entonces 2 unidades hacia arriba, y por A va a pasar la directriz. Vamos a dibujarla. Vamos a dibujar o a presentar la directriz. 2 unidades hacia arriba. Entonces, ahí tenemos la directriz. Ahí. La directriz pasa por el punto 0,7. Pasa la directriz. Entonces, luego vamos a determinar el lado recto. El lado recto. Vamos a ver, el lado recto es igual a 4P. Entonces, como P es igual a 2, entonces tenemos 4 por 2. 4 por 2 igual a 8.
el lado recto mide 8 unidades, pero esas 8 unidades que están separadas a 4 unidades a la izquierda del foco y 4 unidades a la derecha, 8 unidades. O sea que el lado recto me va a pasar por aquí y por ahí debe de pasar la curva llamada parábola. 4 unidades a la izquierda, 4 unidades a la izquierda. Ese es el lado recto. Mide 8 unidades, 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Entonces, nuestra parábola va a pasar por esos dos puntos, indicando la apertura, la magnitud de su apertura. Ahí comienza a abrir en el vértice y mire cómo se desplaza, Entonces debe de pasar por el lado recto, el otro extremo del lado recto. Ahí tenemos nuestra parábola. Esa es nuestra parábola, en la cual nos dieron como elemento el vértice y el punto P. Entonces observen, ese es el lado recto, señores, miren. Ese es el lado recto, LR. Ese es el lado recto. Lado recto. Pasa por los extremos M y N. O sea, el lado recto igual al segmento MN. Pero en este sentido, el lado recto es igual a 8 unidades. 8 unidades. 4 para la derecha y 4 para la izquierda. Ahí tenemos nuestra circunferencia. Así es que seguiremos ayudándole con otras explicaciones. Ya tenemos un ejemplo de una que abre hacia arriba y otra que abre hacia abajo. Pues es lógico que le expliquemos una que abra hacia la izquierda y otra que abra hacia la derecha. Esos serán los ejemplos siguientes. Ejemplo sumamente importante y fácil de graficar. Basta con conocer algunos de sus elementos. En este momento nos dieron como datos el vértice 0,5 y el punto P. El punto P igual a 2. Recordemos que el punto P es la distancia que separa el vértice de la directriz y el vértice del foco. Están a la misma distancia. Recordemos también que una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos. O sea, esa línea verde es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de ese punto fijo llamado foco y de una línea paralela a la línea recta. Recordemos que el lado recto es paralela a la directriz. Es paralela a la directriz. Por eso, cualquier perpendicular que tracemos, por ejemplo, tenemos la distancia MF, una perpendicular que tracemos desde el punto M hasta la directriz, esa distancia serán iguales. O sea, la distancia MF será igual a la distancia de MD, de M a la directriz. Aquí, si trazamos una perpendicular por aquí, esa perpendicular esa línea FN será igual a la línea o segmento ND Entonces, todos esos son datos importantes y que se cumplen en la definición de una parábola, de ese lugar geométrico, de todos los puntos del plano, todos los puntos X, Y del plano que equiditan de ese punto llamado foco y de esa línea llamada directriz. Si usted observa ese punto, el vértice es un punto de la parábola. Sin embargo, está a 2 unidades del foco, pero también está a 2 unidades de la directriz.
ese punto, por ejemplo aquí, ese vértice también podemos representarlo de acuerdo a cómo o de acuerdo a la posición. Miren las 4 posiciones más importantes de representar. Miren dónde está el vértice, si abre hacia abajo, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre hacia la derecha, si abre hacia la izquierda. O sea, ese vértice juega un papel importante, porque de ahí dependen ciertas medidas que son estándar, que son fijas con el punto P. La misma distancia del vértice a la directriz es el punto P. La misma distancia del vértice al foco es el punto P. Todos esos son datos importantes para lograr la verdadera gráfica y la verdadera definición de lo que es una parábola. Señores, gracias y nos vemos en el siguiente ejemplo, explicándole un ejemplo de una parábola que abra hacia la derecha y otra parábola que abra hacia la izquierda. Nos vemos en la siguiente presentación, así es que sigan compartiendo nuestras explicaciones, nuestros ejemplos con sus amigos, sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos en el siguiente video.